A ver, muchachos, voy a hacer una pequeña explicación o mejor aclaración del concepto de una función que cumpla ser inyectiva, otra que sea biyectiva y otra que sea sobreyectiva. Bueno, tal vez no en ese mismo orden, pero vamos a ver. Una función inyectiva es, bueno, no lo voy a hacer tan formal. Es una función que debe cumplir que cada elemento del rango debe ser imagen de una y exclusivamente una de una X. O sea, es decir, Y es imagen de X, de una sola. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo una función de esta manera y aquí tengo un y, ¿cierto? O voy a poner aquí y sub 1. Resulta que esta y es imagen, puede ser imagen de dos valores de x. Por ejemplo, acá x1 y por aquí x2. ¿Ven? Entonces, ella en este caso es imagen de dos valores de x, lo que quiere decir que no es inyectiva. Esto en algún momento anterior alguien me preguntaba y yo le decía, pues hay una prueba más fácil, bueno, una forma geométrica de explicarlo. ¿Y cuál sería? Que yo puedo hacer un trazo horizontal, por decir algo aquí, tengo una función, creo que el caso más fácil, por ejemplo, sería una parábola. Entonces yo tengo aquí una parábola, tengo por aquí, por ejemplo, esta recta horizontal y observen que la recta horizontal corta la curva en dos puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que ese punto o esa imagen tiene dos valores de x. Por tanto, no es una función inyectiva. ¿De acuerdo? En este caso, miren, no se está cumpliendo esta condición. Luego, este tipo de función no es inyectiva. Eh, Otro caso, por ejemplo, voy a escribirlo de una vez porque más adelante seguramente lo voy a utilizar. Eh, Tengo una función cúbica. Miren, esta función cúbica voy a trazar una recta horizontal y observen que corta en 1, en 2 y en 3. Bueno, claro, alguien podría decirme, bueno, pero si la corta por acá, no la corta sino en un solo lado. Muy bien, eso significa que para esa parte del dominio, por decir algo, yo podría restringir el dominio que fuera de aquí en adelante. Si el dominio fuese de aquí en adelante, no tendría sino solamente este tramo de curva y entonces podría decir que la función sí es inyectiva, pero solamente de aquí adelante. Todo su dominio no sería inyectiva, pero un pedazo sí cumpliría la función inyectiva. Ahora veamos qué sería una función, veamos, sobreyectiva. La función sobreyectiva es, es una función cuyo dominio es igual al rango. O bueno, tal vez debería ser al contrario. Una función cuyo rango sea igual al dominio, entonces decimos que es una función inyectiva. Entonces, veamos, sería, por ejemplo, una función de este tipo, una función lineal. Esa es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Si esto fuese, por ejemplo, y igual a x más 1.
Entonces, fíjense que cuál es el dominio, todos los reales. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún tipo de, de indeterminación o posibilidades que se nos indetermine. ¿Y cuál sería el rango? ¿Recuerdan cómo podríamos hallar el rango? Si tengo la función y igual a x más 1, lo que hago es despejar la x. Si despejo la x, me quedaría x igual a y menos 1. Y fíjense que queda bajo las mismas condiciones. Aquí puede resolverse cualquier tipo de operación, no hay indeterminaciones. Lo que quiere decir que perdón, aquí no es rango, son todos los reales y dominio son todos los reales. Por tanto, es una función sobreyectiva. Fíjense que este caso de función que tenemos acá también es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque en este caso tal vez no sea la curva, pero esta es del tipo y igual a x cubo más, bueno, hay algo otra cosa. Entonces, en este caso, esta función y igual a x al cubo más algo otra expresión, o mejor que fuese la expresión de esta curva, representa una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la función biyectiva? Una función biyectiva es una función que cumple la condición de ser inyectiva y sobreyectiva. Debe cumplir las dos condiciones, es decir, que su dominio sea igual a su rango, pero también que todos los valores de y son imagen de un solo valor de x. Entonces tenemos esta función que si fuese y igual a x más 1, entonces y igual a x más 1. Esta función es biyectiva. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí arriba, porque todos los valores de y son imagen exactamente de un solo valor de x. Lo que está ocurriendo acá. Observen que aquí no hay forma de que haya un valor de y que sea imagen de dos valores de x. Siempre va a ser único. Observen que les decía que esta función la iba a usar más adelante. ¿Por qué? Porque esta función sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el dominio y el rango de esta función son iguales. Pero ¿por qué no sería biyectiva? Porque resulta que aquí encuentro un valor de y, ¿cierto? Aquí hay un valor de y que es imagen, para este caso, de 3 valores de x. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Si no es inyectiva, entonces obsérvense, es sobreyectiva pero no es inyectiva, lo que quiere decir que tampoco sería biyectiva. El caso, por ejemplo, de y igual a la más sencilla, x al cuadrado. ¿Qué es y igual a x al cuadrado? Todos ya en esta altura del curso saben que y igual a x al cuadrado es una parábola con vértice en el origen, ¿cierto? Este tipo de funciones, observen, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque está cortando dos veces la curva, es decir, hay dos valores de x. Tenemos dos valores de x para uno solo de y. Luego, no es inyectiva. ¿Esta función sería sobreyectiva? No. ¿Por qué?
porque el rango el dominio, en este caso, el dominio son todos los reales. ¿Y quién sería el rango para esta función? Todos los valores reales, pero mayores que 0. Es decir, el rango son y mayor o igual a 0. Son solo los positivos. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Como su dominio y su rango son diferentes, ¿qué quiere decir? Que no es sobreyectiva. ¿Y qué pasa si no es ni inyectiva ni sobreyectiva? Pues que tampoco sería biyectiva. Tampoco es biyectiva. Entonces, bueno, dirían ustedes, y este tipo de funciones entonces ni es inyectiva, no es sobreyectiva y tampoco es biyectiva. Entonces, ¿qué clasificación le podemos dar a este tipo de funciones? Por ahora, ninguno de estos tres. Más adelante diremos que esto es una función biunívoca, es una función par, pero pues ya para ese caso llegaremos más adelante a ese tema. Espero que esta explicación haya sido clara hasta el momento y cualquier duda pues estoy atento a resolver.